Muy buenos días, soy Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá. Hoy leeremos presupuestos y sujetos procesales en Derecho Procesal, Unidad 2, Escenario 4. El juez, el abogado y las partes. Todas las actuaciones judiciales cuentan con la intervención de tres extremos. En el primero de ellos se encuentran los jueces, quienes administran justicia de manera permanente y quienes en cumplimiento de sus deberes. Ley 1564 de 2012, artículo 42. Poderes de ordenación. Ley 1564 de 2012, artículo 43. Y poderes correccionales. Ley 1564 de 2012, artículo 44. Se consagran como los instructores del proceso. Los jueces pueden ser unipersonales, en atención a su libertad para emitir fallos sin someterlos a consulta o votación, o colegiados, más conocidos como magistrados, quienes realizan un proyecto que posteriormente se somete a votación entre sus pares. En los dos extremos se ubican las partes, los demandantes y demandados, los cuales pueden ser de derecho público o privado, unitarios o plurales. El demandante, ejecutante, denunciante o querellante es aquel sujeto que encuentra su derecho incumplido, insatisfecho o desconocido y activa la función jurisdiccional mediante la interposición de una demanda, denuncia o querella, esperando se cumplan sus anhelos o pretensiones en garantía del derecho de acción en contra del demandado. De otra parte, los abogados son aquellos profesionales que asumen el ejercicio del derecho de postulación. Ley 1564 de 2012, artículo 73. En los casos en que es requisito sine qua nime su comparencia, todo lo relacionado con su desempeño en la actuación, desde la celebración de un poder especial hasta la terminación del mandado, se encuentra regulado en la norma Ley 1564 de 2012, artículos 74 al 77. No obstante, la responsabilidad civil, penal y disciplinaria que acarrea su adecuado desempeño está en la Ley 1564 de 2012, artículos 78 al 81. No en todos los casos se requiere actuar a través de apoderado judicial. Esta posibilidad se encuentra consignada en el artículo 28 del Decreto 196 de 1971. Y entre los casos que enumera la norma se encuentran las acciones constitucionales, los derechos de petición, los procesos de mínima cuantía, entre otros. Sujetos procesales. Continuando con el estudio del Código General del Proceso, es importante dar respuesta al siguiente interrogante: ¿quiénes conforman los extremos activo y pasivo como demandante y demandado? Para dar respuesta se debe iniciar por establecer que, para llegar a ser un sujeto procesal, se debe contar con la capacidad para ser parte, esto es, ser una persona natural con mayoría de edad o actuando a través de su apoyo judicial o representante legal. Ser una persona jurídica a través del representante legal. Tratarse de un patrimonio autónomo o del concebido, nasciturus o concepturi. Ley 1564 de 2012, artículo 53. Una vez establecida la capacidad para ser parte, se establece una serie de condiciones para identificar si se trata de una parte, otras partes o un tercero. Sin embargo, una vez acudan a la actuación tanto las partes como las otras partes, integrarán uno de los extremos, ya sea como demandantes o demandados. Partes. Litis consorte necesario. Litis consorte quasi necesario. Litis consorte facultativo. Otras partes. Llamamiento en garantía. Llamamiento del poseedor o tenedor. Intervención excluyente. Sucesión procesal. Terceros, coadyuvante. Llamamiento de oficio. Iniciamos por cada una. Partes. Litis consorcio necesario.
Implica que la demanda debe ser presentada o dirigida en contra de todos aquellos a quienes les asiste un derecho sustancial en disputa, sin los cuales no puede ser posible continuar con la actuación. Ese control radica en cabeza de las partes inicialmente, pero de no ser idóneo, el juez deberá verificar y validar la actuación integrando el contradictorio, esto es, vinculando a todos los que sean necesarios para trabar la litis. Ley 1564 de 2012, artículo 61. Por ejemplo, la relación sustancial que surge de los cónyuges y la necesidad de su comparencia para continuar la actuación. Litisconsorcio cuasi necesario. Genera la posibilidad a aquellos que comparten una relación sustancial de ser representados tan solo con la comparecencia de uno de ellos al proceso, con la salvedad de que el fallo que en derecho se profiera deberá ser aceptado por todos, en beneficio o con afectación. Esto no impide que en el momento que lo deseen pueden vincularse a la actuación. Sin embargo, no será causal para retrotraer el proceso. Deberán asumirlo en la instancia que se encuentre. Ley 1564 de 2012, artículo 62. Por ejemplo, los derechos de los comuneros, quienes pueden ser representados por uno solo. Litisconsorcio facultativo. Son sujetos de derechos que se entienden relacionados con una sola actuación, pues tienen en común el mismo extremo activo o pasivo. Se trata entonces de varios demandantes con un demandado en común o de un demandante con varios demandados que en términos generales se entienden como litigantes separados. Ley 1564 de 2012, artículo 60. Por ejemplo, la relación procesal que surge en un proceso de responsabilidad civil extracontractual, accidente de tránsito donde varios demandantes con pretensiones diferentes presentan una demanda bajo un mismo proceso contra quien causó los daños, un solo demandado. Otras partes. Llamamiento en garantía. Esta figura se presenta en dos momentos, a saber, el primero de ellos, cuando las personas naturales o jurídicas generan una relación legal o contractual con un tercero, con la finalidad de que ese tercero soporte el pago o las indemnizaciones a que haya lugar por el actuar u omisión de quien lo genera. Efecto conocido como póliza. Y el segundo de ellos con relación a la posibilidad de vincular a la actuación a un tercero que esté en capacidad de soportar la carga bajo el saneamiento por evicción. Ley 1564 de 2012, artículo 64. Por ejemplo, los médicos pueden tomar pólizas con aseguradoras, con la finalidad de que ellos suplan hasta determinado monto el pago de los perjuicios que puedan llegar a causar en el ejercicio de su profesión y que resulte probado en proceso. El saneamiento por evicción, regulado en el Código Civil, en los artículos 1402, 1895 y 1899, es la figura mediante la cual se puede pedir el pago de los perjuicios causados por quien haya vendido cosa ajena. Consulte la norma para conocer más acerca de esta figura. Tenedor o no ostenta la cualidad, quien es llamado a comparecer al proceso. Por ejemplo, el poseedor. El devenir procesal consiste en la presentación de un memorial por parte de quien es vinculado a la actuación como demandado, en el que deberá indicar que no ostenta la calidad que se le impone y que conoce los datos del verdadero poseedor o tenedor. Lo anterior para tratar de vincularlo a la actuación. Ahora, si el llamado acepta, el primer demandado se excluye de la actuación, pero no de comparecer. El fallo será vinculatorio para ambos. Ley 1564 de 2012, artículo 67. Por ejemplo, se presenta demanda de reivindicación de dominio en contra del cuidador de la finca,
tenedor, pero él contesta señalando que su patrón es el verdadero poseedor y por lo tanto deberá ser llamado para garantizar su vinculación como demandado. Intervención excluyente. Se presenta cuando una persona asume que tiene igual o mejor derecho del que tiene sobre el objeto del proceso, quienes ya se encuentran vinculados a la actuación. En este escenario estamos frente a un demandante y un demandado, que a la vez se convierten en demandados del interveniente excluyente. Esto es posible siempre y cuando el interviniente comparezca antes de la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, artículo 63. Por ejemplo, en un proceso reivindicatorio de dominio, el propietario en calidad de demandante empieza la demanda en contra del demandado en calidad de poseedor, pero puede acontecer que un tercero, en calidad de interviniente excluyente, considere que tiene igual o mejor derecho que ellos dos y en calidad de demandante presente un posesorio en contra del demandante y demandado iniciales. Sucesión procesal. Esta figura surge en garantía de aquel sujeto procesal que no puede continuar adelante con la actuación, en aquellos casos en que se trata de su deceso o pérdida de capacidad. En este caso, bajo la sucesión procesal, el cónyuge o auxiliar de la justicia designado, como pueda ser el albacea o el apoyo judicial, Ley 1996 de 2019, quien sustituirá a la parte que ya no puede continuar con la actuación. Ley 1564 de 2012, artículo 63. Por ejemplo, la cónyuge puede sustituir en un proceso a su cónyuge causante. Terceros, coadyuvante. A diferencia de las partes y las otras partes, los terceros, al acudir a la actuación procesal, no asumen la calidad de demandantes o demandados. Ellos son sujetos ajenos al litigio, pero que encuentran de alguna manera una vinculación o interés en el objeto del proceso. Tal es el caso de los coadyuvantes, quienes solo pueden presentarse en procesos declarativos, evidenciando ante la autoridad judicial que de encontrarse vencido alguno de los dos extremos del proceso, ellos se verían altamente afectados. Estos solo pueden ejercer ciertos actos de impulso procesal. Ley 1564 de 2012, artículo 71. Por ejemplo, Camilo le presta a su amigo la suma de 20 millones de pesos y a cambio suscriben una letra de cambio. Él prestó el dinero con la tranquilidad que le da saber que su amigo es dueño de un apartamento avaluado en 200 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente, se entera que lo demandaron en un proceso posesorio para quitarle el apartamento. En este caso, el proceso, Camilo se podría presentar ante el juez como coadyuvante. Llamamiento de oficio. El último de los sujetos procesales como tercero es el llamado de oficio, el cual se presenta en aquellos casos en que el juez advierta que se está cometiendo un ilícito en contra de un sujeto ajeno al litigio, caso en el cual la autoridad judicial hará el llamado para vincularlo a la actuación en todo momento, hasta antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Ley 1564 de 2012, artículo 72. Por ejemplo, el juez evidencia una posible alteración en documento público o privado allegado como prueba en el que consta la firma de un tercero. A ese tercero efectuará el llamado para darle acceso al expediente y que pueda iniciar las acciones legales que considere pertinentes. El agente oficioso es aquel sujeto que puede actuar de manera transitoria a nombre de otro. Cuando la persona citada a comparecer al proceso en calidad de demandante o demandado no lo puede hacer de manera directa.
Para conocer más de este mecanismo, consulte el artículo 57 del Código General del Proceso. Continuamos. Hasta este punto de la lectura fundamental se han abordado los presupuestos procesales como son la capacidad para ser parte y los sujetos que intervienen en la actuación como instructor del proceso, parte activa y parte pasiva. A continuación, se abordan los actos procesales como son los medios de notificación, las medidas cautelares, los recursos ordinarios y extraordinarios, los incidentes, las nulidades procesales, la posibilidad de acumular procesos, las providencias del juez y el efecto y ejecución de las providencias judiciales. Medios de notificación. Los medios de notificación se dividen en dos grupos: aquellos que son propios de la autoridad judicial, por medio de los cuales el juez se comunica con las partes, y aquellos que son propios de las partes. En el primer escenario, los jueces dan cumplimiento al principio de publicidad y garantía de contradicción mediante la notificación por estado, frase escrita, y por estrado, fase oral. La notificación por estado procede para las providencias judiciales que deban ser emitidas por escrito, por el secretario del juzgado. Así, el día de notificación debe ser el día siguiente hábil al de su elaboración. Ley 1564 de 2012, artículo 295. Imagine que el juez, en curso de un proceso, elabora un auto mediante el cual admite una demanda y ordena notificar al demandado. La fecha de elaboración de acuerdo con la figura es el viernes 4 de junio, por lo que el día siguiente hábil es el martes 8 de junio. Teniendo en cuenta que sábados, domingos y festivos son días calendario, se deberá realizar la notificación por estado. Ahora bien, con relación a la notificación por estrados, esta se lleva a cabo por la instancia oral, en cada una de las etapas que agota el juez en curso de las audiencias. El juez no menciona que está emitiendo un auto, pero se entiende. Así, cada vez que agota una fase como la conciliación, la fijación del litigio, el decreto de pruebas, queda notificado y, de no ser impugnado, cobrará firmeza. Además, los medios de comunicación de las partes son la notificación personal, Ley 1564 de 2012, artículo 291, la notificación por aviso, Ley 1564 de 2012, artículo 292, el emplazamiento, Ley 1564 de 2012, artículo 293, y la conducta concluyente, las cuales se explican más adelante. ¿Sabía que, debido a la contingencia derivada en el año 2020 a raíz de la pandemia por COVID-19, el gobierno expidió el decreto 806 de 2020 con una temporalidad de ejecución de 2 años, y dicha norma modificó el trámite de los procesos asistidos por tecnologías, en especial modificando los procesos de notificación? No se quede sin consultarlo. Notificación personal. Es una invitación que se envía al demandado por primera vez, indicando con exactitud datos del proceso y del juzgado para que allí lo notifiquen personalmente. Notificación por aviso. Es el segundo envío que se realiza al demandado con copias de la demanda para que en el término legal ejerza su derecho de contradicción. Emplazamiento. Es una publicación en un diario de amplia circulación en día domingo para notificar a los ausentes o indeterminados. Conducta concluyente. Es todo acto del demandado, como la radicación de un memorial o poder, que le permita entender al juez que ya tiene conocimiento del proceso. Estos medios de notificación se deben realizar a través de empresas de correo certificado, las cuales constatarán el devenir de la notificación, si la misma fue recibida, fue rehusada, si la persona por notificar ya no vive allí,
entre otros resultados, y depende de eso la continuidad de la actuación. Pues de no ser posible la notificación personal o por aviso, se debe continuar con el emplazamiento. Medidas cautelares. En cuanto a las medidas cautelares, en nuestro ordenamiento jurídico están contempladas como aquel mecanismo que se interpone con finalidad de garantizar la eficacia en cumplimiento del fallo que la autoridad emita. La palabra cautela para la RAE está definida como precaución y reserva con que se procede, RAE 2021, lo que implica que su finalidad también consiste en precaver cualquier eventualidad que se presente en el trámite del proceso. Estas medidas pueden ser personales, toda vez que recaen sobre los sujetos como una caución o el impedimento de salida del país, y reales, las cuales recaen sobre el objeto del proceso o el patrimonio de algún extremo con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligación. Ortegón Suárez, edad el 2018, páginas 8 a 18. Medidas cautelares personales, inscripción de demanda, embargo, secuestro, captura innominadas. Las medidas cautelares pueden ser provisionales o definitivas. En el primer escenario para la cautela del proceso y en el segundo para el acatamiento de la sentencia. El Código General del Proceso plantea como medidas cautelares reales la inscripción de la demanda cuando el derecho es incierto, el embargo que recae sobre bienes sujetos a registro, el secuestro directo con relación a bienes muebles, la captura de automotores una vez han sido embargados y las medidas cautelares innominadas como cualquier mecanismo que sirva para hacer cumplir las garantías y los principios procesales. Aquí se explican los mecanismos de antesala tales como la aclaración Ley 1564-2012, artículo 285, la corrección Ley 1564-2012, artículo 286 y la edición Ley 1564-2012, artículo 287, de los cuales hará uso la parte previa interposición de recurso con finalidad que la autoridad que profiera la decisión la revise. Aclaración. Se interpone en aquellos casos en que la autoridad judicial sustancia la decisión en un sentido, pero falla en otro. Corrección. Se presenta con relación a errores de digitación alfanuméricos, documentos de identificación o cifras. Adición. Procede cuando la autoridad judicial olvida pronunciarse sobre un punto requerido por las partes, con antelación como una medida cautelar. Una vez la providencia es clara, no adolece de errores y está completa, se puede analizar por las partes con la finalidad de identificar la procedencia de los recursos. Estos a su vez se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios están enunciados en la norma y se diferencian de los extraordinarios en que estos últimos, adicional a ser enunciados, tienen una lista de causales en las que se determina su procedencia. A continuación, se explican y ejemplifican brevemente para su aprehensión. Recursos ordinarios. Reposición. Procede contra todos los autos, no procede contra sentencias y su finalidad es que la autoridad que profiere el fallo lo revise. Si se trata de una providencia notificada por Estado, procede dentro de 3 días hábiles siguientes. En caso de ser interpuesto con posteridad, el juez emitirá un nuevo auto en el cual informe que se rechaza el recurso por extemporáneo en atención a la perentoriedad de los términos. Si la providencia se notifica en estrado, la interposición del recurso debe ser inmediata, en audiencia. De lo contrario, será extemporáneo. Ley 1564 de 2012, artículos 318-319. Apelación.
Este recurso consiste en buscar la revisión de la providencia judicial por el superior funcional de quien la profiere. Procede contra sentencias en aquellos procesos en que el procedimiento consiste en una doble instancia, como los procesos verbales de menor y mayor cuantía, y excepcionalmente contra algunos autos. Ley 1564 de 2012, artículo 321. La interposición y procedencia de este, con relación a términos, es la misma del recurso de reposición. Sin embargo, sí se clasifica en apelación conjunta en aquellos casos en que ambas partes interponen el recurso, o adhesiva, cuando una parte interpone el recurso y la otra luego se adhiere al mismo. El efecto en que se concede la apelación puede variar, en atención a la providencia que se impugna. Este puede ser suspensivo, diferido o evolutivo. Para conocer más al respecto, puede revisar el Código General del Proceso, artículo 323. Queja. El recurso de queja procede en aquellos casos en que la autoridad judicial niega el recurso de apelación porque en su criterio no procede. Sin embargo, la parte interesada desea que sea el superior funcional quien revise si es o no procedente el recurso de apelación interpuesto, caso en el que deberán interponerlo en la ejecutoria o ante la negativa de éste en la audiencia. Ley 1564 de 2012, artículo 352. Ejemplo. En la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, el juez procede a hacer el decreto de pruebas y al momento de hacer la revisión de las pruebas solicitadas por el demandante, niega un testimonio toda vez que para la autoridad judicial no es pertinente, conducente ni útil. En este caso, el demandante tendrá la posibilidad de interponer en la misma audiencia un recurso de reposición en subsidio de apelación contra esa decisión, pero el juez decide mantener su decisión y adicional niega el recurso de apelación por improcedente. Es en este momento en el que el demandante debe interponer el recurso de queja para que el superior judicial revise si es o no procedente el recurso de apelación interpuesto. Súplica. El último recurso ordinario es el recurso de súplica, el cual procede contra los autos que emiten los jueces colegiados y que podrían ser apelables. Este procede en el mismo término de la ejecutoria de 3 días y serán resueltos una vez se ejerza la contradicción a la contraparte. Ley 1564 de 2012, artículo 331. Recursos extraordinarios. Casación. La finalidad de este recurso es defender el ordenamiento jurídico en su integridad, lo que implica velar por el acatamiento del derecho internacional, el derecho constitucional y los principios generales del derecho. Esto se logra mediante el control de legalidad de los fallos, la unificación de la jurisprudencia y la reparación de los daños causados. Es entonces una técnica que incluye la redacción de una demanda. Este recurso solo es procedente en causales muy específicas que implican la vulneración de una norma sustancial o procedimental de forma directa o derivada. Ley 1564 de 2012, artículo 333 y 344. Revisión. Solo procede contra sentencias ejecutoriadas y a razón de 9 causales que se encuentran taxativamente señaladas en la norma, las cuales guardan relación directa con ocultamientos o situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, así como la comisión de ilícitos verificados y sentenciados por la autoridad en derecho penal. El término para interponer dicho recurso oscila entre los 2 y 5 años en atención a la causal por la que se desee imponer. Al igual que en la casación, también se trata de una técnica que implica la interposición de demanda. Ley 1564 de 2012, artículo 354 y 357. Anulación.
Este recurso extraordinario es propio de los laudos arbitrales. El fallo procede dentro de los 30 días siguientes a la promulgación. Su procedencia está sujeta a 9 causales consagradas en la norma, como la caducidad, oponibilidad, entre otros. Y la competencia estará sujeta a la naturaleza del asunto. Así, si se trata de un tema inminentemente civil o comercial entre personas de derecho privado, conocerá el Tribunal Superior de Distrito en su sala civil. Pero si hay intervención del Estado como parte, será el competente la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Ley 1563 de 2012, artículo 107. Términos judiciales. Son ese lapso que consagra la norma para llevar a cabo bajo un debido proceso y los procedimientos judiciales. El control de estos, en principio, recae en el juez como instructor del proceso. Es él quien comunica en sus providencias los términos taxativos o los que a su arbitrio se deban otorgar. Por su misma condición de legalidad, no pueden ser extendidos o prorrogados a menos de que la norma lo indique. Lo que quiero decir que se acaban, son perentorios, no vuelven a nacer a la vida jurídica. Así, si el procedimiento contempla 10 días para contestar la demanda, aquella que se presente el día 11 será presentada de manera extemporánea. Ley 1564 de 2012, artículo 117. Los términos judiciales pueden ser en días, meses o años. Así, cuando la norma mencione que se trate de días, los mismos siempre serán hábiles. Meses y calendario se contabilizarán calendario. Los jueces, como instructores del proceso, también deben tener presentes unos términos como el de dictar autos, 10 días, expedir sentencias, 40 días, y la duración del proceso, 1 año. Ley 1564 de 2012, artículo 121. Incidentes. Los trámites incidentales son accesorios al proceso de origen y están debidamente contemplados en la norma, la cual explica en qué casos es viable dar curso a este acto procesal. Por ejemplo, la objeción, la tacha de falsedad, la exclusión de auxiliares de la justicia, entre otros. En todo acto procesal, incluso este, se debe dar lugar al ejercicio del derecho de contradicción previa decisión de la autoridad judicial. Así que si se interpone por escrito lo procedente, es el traslado para que la parte opuesta se manifieste. Si se interpone en audiencia, el traslado será en el acto. Su decisión se emitirá por la autoridad judicial, en audiencia. Ley 1564 de 2012, artículos 127 al 131. Las nulidades procesales. Los jueces en trámite del proceso, tanto en la fase escrita como en la fase oral, al momento de evacuar cada etapa, deben hacer un control de legalidad, lo que implica revisar la actuación hasta el momento y verificar que no se haya cometido ninguna irregularidad, caso en el cual deberá decretar una nulidad. Sin embargo, esta también puede ser solicitada por las partes en curso del proceso. Las causales de procedencia están contempladas en la norma y para poder instaurarla deben haber agotado los demás mecanismos o en el momento procesal oportuno. Ley 1564 de 2012, artículos 132, 138. Por ejemplo, si se trata de una indebida notificación, esta se debe alegar por el demandado mediante la interposición de una excepción previa. Ley 1564 de 2012, artículo 100. De no hacerlo se entiende aceptada, por lo que el momento procesal oportuno vence en silencio para llegar a instaurar una nulidad. Las excepciones previas son un mecanismo propio del demandado por el cual puede lograr la corrección del proceso o la terminación anticipada de este. Para conocer más esta figura se recomienda la lectura del artículo 100 y siguientes del Código General del Proceso.
La acumulación de procesos. El Código General del Proceso contempla tanto la acumulación de procesos como de demandas, concepto que los litigantes suelen asimilar pero que en el ejercicio práctico difieren. En el primer escenario se avala la posibilidad de acumular dos o más procesos, ya sea por petición de una de las partes o de oficio por el juez, siempre y cuando estén en la misma instancia y deban seguir el mismo procedimiento. La norma menciona específicamente tres posibilidades, las cuales se ilustran a continuación. Ley 1564 de 2012, artículo 148. Pretensiones que se podían formular en una misma demanda. Pretensiones conexas de demandantes y demandados recíprocos. Mismo demandado con excepciones de mérito en iguales hechos. De otra parte, la acumulación de demandas sugiere un escenario procesal en el que, aun sin haberse notificado el auto admisorio de la demanda inicial, se presenten nuevas demandas en ese mismo proceso. Una diferencia notable con la acumulación de procesos, pues esta implica que ambos están en curso, incluso ante diferentes autoridades judiciales. Ley 1564 de 2012, artículo 148. Las providencias del juez. Los jueces, como instructores del proceso y en cumplimiento de sus deberes, emiten decisiones que para tener plenos efectos deben ser comunicadas a las partes. En garantía del principio de publicidad, estas decisiones están contenidas en providencias judiciales, las cuales pueden ser autos o sentencias. Ley 1564 de 2012, artículo 278. Los autos pueden ser interlocutorios o de sustanciación. Los autos interlocutorios son aquellos mediante los cuales el juez da curso al proceso, da impulso o emite decisiones que no requieren consideración. Por ejemplo, los autos que admiten una demanda o los que señalan fecha y hora para una audiencia. Los autos de sustanciación son aquellos que, como su nombre lo implican, requieren unas pequeñas consideraciones con análisis y explicación de las diferentes fuentes de derecho que llevan a la autoridad a adoptar determinada decisión. Por ejemplo, los autos que deciden un recurso de reposición, los que deciden las excepciones previas, entre otros. Finalmente, la sentencia es aquella providencia judicial mediante la cual se pone fin al proceso y, por tanto, debe decidir sobre las pretensiones del demandante y las excepciones del demandado. En todo caso, deberá ser congruente entre lo pedido y lo otorgado o negado, así como deberá contar con el análisis de las diferentes fuentes del derecho y la valoración de las pruebas oportunamente allegadas al proceso. Conclusiones. Los presupuestos procesales son aquellas condiciones que se deben evaluar, incluso antes de iniciar la actividad procesal, para determinar el instructor del proceso, así como quien tiene capacidad para ser parte dentro de éste, identificando su vinculación a la actuación a razón del sujeto procesal que ocupe y los actos procesales, que son actuaciones que se presentan a lo largo del proceso para garantizar su culminación y la tutela judicial efectiva. Referencias. ¿Cuándo en el mundo? Colombia 2021. Congreso de la República de Colombia 1887, 20 de abril, Ley 57 de 1887. Expide el Código Civil colombiano redactado por Don Andrés Bello. Incluye antecedentes de las acciones populares. Congreso de la República de Colombia, Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República de Colombia 2012, 12 de julio, Ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones. Ortegón Suárez, L.M., Blanco Alvarado, C., Castro Bermúdez, A., Fernández Muñoz, M., Isler Soto, E.,
García Rodríguez L, Zavala Leal T, Gualacosta J, Acosta Rodríguez J 2018. Nuevas tendencias del derecho. Memorias del Seminario Internacional del 4 de octubre de 2018. Politécnico Gran Colombiano, Bogotá, Distrito Capital, Colombia. alejandria.poligran.edu.co. Real Academia Española de la Lengua RAE. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Fundamentos de Derecho Procesal, Unidad 2. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos, actos, presupuestos y sujetos. Actos, presupuestos y sujetos procesales. Autor: Lina María Ortegón Suárez. Asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico: Diego Calderón. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Con todo el cariño, todo el amor, un fuerte abrazo y aprendamos derecho. Al derecho.